compañeros? Tengan ustedes muy buenas tardes. Soy Florcita Moreno y el caso clínico número 1 que ya hemos trabajado dice lo siguiente: alteraciones cromosómicas. Paciente, mujer de 39 años de edad, de 28 semanas, espontánea, cuenta con 5 controles prenatales previos y acude a consulta con ecografías de primer y segundo trimestre donde encuentran pie nucal aumentado, huesos largos cortos, hipoplasia del hueso nasal, arteria subclavia derecha aberrante. Ya, ahora sí. A raíz de las preguntas que se presentaron en el caso clínico, tenemos primero que fue los tipos de alteraciones cromosómicas. Según el Libro Nacional del Genoma Humano, nos dice que se puede clasificar en 2 grupos: las alteraciones numéricas y las alteraciones estructurales, que ya partiendo de sus nombres podemos imaginar de qué trata cada uno. Las alteraciones numéricas podemos clasificarlas en trisomias y monosomias. Las trisomias es cuando hay una copia adicional de un cromosoma en lugar de un par normal, como podemos ver aquí. Y en las monosomias es cuando falta un cromosoma de un lugar pues cuando falta uno, pero debe haber un par, ¿ok? Como podemos ver aquí en la siguiente imagen. Y en las alteraciones estructurales tenemos, por ejemplo, las duplicaciones, es cuando la replicación de un segmento de cromosomas; las translocaciones, cuando hay un intercambio de segmentos entre los dos pares de cromosomas; y los anillos, que como fácilmente podemos guiarnos en las imágenes, es cuando en los extremos de los cromosomas están direccionados y se unen en forma de un anillo o de un circulito, como podemos ver aquí. Y también tenemos las deleciones, que es la pérdida de un material, es decir, una parte del cromosoma, de un segmento del cromosomas; y las inversiones, que es cuando intercambian los segmentos entre los mismos cromosomas. Ahora sí, como dato adicional, hemos buscado ¿sabías que? Según recientemente se ha investigado de que lo que son las trisomias de los cromosomas, cuando nosotros pensamos en eso, automáticamente pensamos que si lo relacionamos con el cáncer, es que puede ser la causa del cáncer, ¿no es así? Pero en los últimos años se ha hecho un estudio en el cual ha habido casos de personas que han presentado cáncer, pero la trisomia justamente ha hecho que ese cáncer se disminuya. Y es un artículo muy bonito que, si más adelante quieren leerlo, sería muy interesante para ustedes, me pueden avisar. Y bueno, ¿en qué momento del desarrollo es cuando sucede este tipo de alteraciones cromosómicas? Es en la etapa preembrionaria, específicamente en la fecundación, ya que es así cuando el ovocito empieza a segmentar bien los cromosomas y empiezan a formarlo para poder formar el ovocito, el embrión, etc. Ya, ¿y cuáles son las principales causas? Ahora sí, yéndonos más a profundo, serían primero las translocaciones cromosómicas que hemos visto, primero el primer tema que he tocado, que como hemos visto se puede clasificar en 2 temas. Los errores en la mitosis específicamente se pueden empezar desde la profase, ya que una vez que en lo que es en la mitosis comienza el error cromosómico, va a seguir avanzando, así que la célula se va a ir duplicando, ¿no? Como sabemos todo el proceso ya, se va a ir duplicando, pero con el error, es decir, el error ya va a estar, por así decirlo, formateado y va a seguir avanzando. Y tenemos los factores ambientales y genéticos, como los agentes teratogenes o condiciones genéticas familiares, y como sabemos, algunas enfermedades son dominantes y algunas no. Y también la edad avanzada. Ya es conocido que cuando una mujer tiene más de 35 años y sale embarazada, es más probable que haya este tipo de alteraciones cromosómicas. Pero no es tan conocido, pero también está en el caso de los varones, que es recientemente hallado que a partir de los 45 años es más probable que los trastornos autosómicos dominantes resurjan. Es decir, que el hombre puede ser portador, pero como sabemos algunos no lo llegan a expresar, pero a partir de los 5 años es más probable que sus hijos lleguen a expresar si ellos poseen ese gen. Y más abajo, por favor, ya. Algunas anomalías cromosómicas más frecuentes podemos encontrar las anomalías cromosómicas numéricas y estructurales, como ya hemos visto su clasificación. Pueden ser la trisomía 21 o más famosa el síndrome de Down, la trisomía 18, el síndrome de Edwards, y la trisomía 13, el síndrome de Patau. Y en las anomalías cromosómicas estructurales podemos encontrar el síndrome de deleción, la cromosomas de translocación y el síndrome de Wolff-Hirschhorn o de deleción, que es de un tipo de alteración cromosómica de deleción. Y
Por último, a la hora de poder hallar lo que es diagnóstico, teníamos un dilema, ya que nosotros automáticamente, según todos los síntomas, pensábamos en que podía ser el síndrome de Edwards o el síndrome de Down. Así que hemos hecho una tabla comparativa para poder hacerlo por descarte. Primero, teniendo como síntomas los múltiples abortos que tuvo la mujer. Sabemos que en el síndrome de Down es un 30% probable que sufra son los abortos espontáneos. En cambio, en el síndrome de Edwards es un 80%. Así que en esta parte de aquí nos inclinamos más que podría ser Edwards. Pero el siguiente síntoma nos dice que son los huesos largos, cortos. Y sabemos, según hemos investigado, en el síndrome de Down es muy común este tipo de alteraciones. En cambio, en el síndrome de Edwards, no. Así que fue un punto para este síndrome. El siguiente, que fue la hipoplasia del hueso nasal, que según investigamos en el síndrome de Edwards solo se da en 1% de los casos. En cambio, en la trisomía 21, que el síndrome de Down, se da casi en un 85% de los casos. Así que ya nos inclinamos aún más por el síndrome de Down. Y la arteria subclavia derecha aberrante, el síndrome de Edwards, no llegamos a ver casos en los cuales se manifestara, pero en el síndrome de Down sí era muy común. Otro punto más para el síndrome de Down. También tenemos el pliegue nucal aumentado, que se nos mencionó por último, y igualmente, en el síndrome de Edwards no estaba presente, pero en el síndrome de Down sí estaba presente. Y ahora ya nos vamos para decirlo más profundo, el tipo de frecuencias. Es más frecuente que haya el síndrome de Down al síndrome de Edwards, ya que el síndrome de Edwards está solo uno de casi 5.000 nacimientos. Así que, como conclusión, sacamos que en este caso el probable diagnóstico haya sido que el bebé tenga síndrome de Down. Gracias. Ok, a ver, cosas para algo más que agregar. Sí, acerca de justamente el primer apartado que nos habla de los tipos de alteraciones cromosómicas, había una pregunta de cuál sería entonces, conocemos dos, ¿no? Las numéricas y las estructurales. Entonces, la pregunta era cuál sería la más probable en el caso que se nos presentó. Y la respuesta era que como se trataba de salud reproductiva, esto es más frecuente, en la salud reproductiva es más frecuente las anomalías a nivel cromosómicas, a nivel numérico. Y justamente estamos hablando de problemas en la segmentación cromosómica, que ya sabemos que se da en el periodo embrionario. En cambio, no descartamos las anomalías estructurales porque estas suelen ser o heredadas o, ¿cómo decirlo? Que aparecen espontáneamente, por así decirlo. Entonces, como no, en el caso clínico no nos dio ningún tipo de información acerca de si la mamá tenía algún tipo de antecedente similar, también por eso decidimos que sería una anomalía numérica. A ver, lo que has dicho es importante. Y ahora otra cosa importante que creo que no la mencionaron es cuáles son las presentaciones del síndrome de Down. ¿Alguien sabe? ¿Qué tipo de presentaciones, qué tipo de alteraciones te van a afectar? Porque ahí hay una es la trisomía, la otra es el mosaicismo. Disyunción. ¿Cuál es la otra? Ustedes las han vivido bien, en numéricas y en estructurales. Pero acuérdense que el síndrome de Down se puede presentar como una alteración con un mosaicismo también. En el caso de ser mosaicismo es el menos frecuente y tiene menos caracteres, por así decirlo, eso es el más bueno entre todas las presentaciones del síndrome de Down. ¿Okay? Otra cosa que de repente, en la parte de lo que es el caso clínico, a ver, ¿qué otra característica o qué otro factor de riesgo llegaba a pensar que era una alteración cromosómica? La edad de la madre. A ver, para que por favor me levante la mano. ¿Okay? La edad de la madre, ya que es nuestro ¿Cuál es tu caso. apellido? Vargas. ¿Vargas? Ya. A ver, ¿por qué le da la madre? Como nos presenta en el caso, la madre ya tenía 39 años y entonces nosotros ya al llegar a una edad más avanzada, nuestros ovocitos también llegan con nosotros a esa edad, entonces se van envejeciendo. En el momento de envejecerse ya estos no van a seguir cumpliendo la misma función de antes, van a tener problemas en la mitosis como en la meiosis y por eso se puede producir algunas alteraciones cromosómicas. La edad es fundamental para todo tipo de alteraciones congénitas, por así decirlo. Y en caso de la genética juega un rol importante. Los extremos de las edades siempre juegan un papel importante, tanto que sean muy pequeñas, por ejemplo, los adolescentes también tienen alteraciones congénitas, como el extremo que es mayor de 5 años. ¿Qué
puede sospechar que sea una alteración genética o cromosómica. ¿Qué decía en su caso clínico? Que yo tenía pacientes en abortos. Ajá. A ver, como ya Ah, perdón. los antecedentes de aborto es fundamental. Su compañera lo puso un cuadro abajo que ese cuadro está muy bonito la diferencia entre las dos patologías que ha pensado. ¿Qué me indica el aborto? ¿Es importante, es relevante en el caso clínico que mencionaron? ¿No es relevante? ¿Por qué? Porque quiere decir que el feto todavía no poseía las capacidades necesarias para seguir con el embarazo. Y eso, o sea, a partir creo que de las 20 semanas, ¿verdad? Se debe hacer la Pasa que cuando tienes de manera involuntaria. si una gestante te dice que ha tenido abortos recurrentes, hay que descartar que no tenga una patología genética o cromosómica. Por tanto, ese feto a veces hay que estar en biotipo. Sería lo ideal, ¿no? Pero eso no se hace. Entonces, el antecedente de aborto en unos instantes es importante. Abortos recurrentes ha tenido, tiene algo que ver con una alteración cromosómica. Sus compañeros de la otra clase me preguntaron, ¿y por qué ahora sí se pudo desarrollar el bebé, ¿no? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué ahora sí se pudo desarrollar el bebé y los otros embarazos terminaron aborto? Por los chequeos constantes que mencionaron. Nosotros vamos a poder chequear. ¿No creen que ahora sí culminó el embarazo y los otros embarazos no culminó? ¿De qué se abortó? Uno va a depender en qué momento se da la alteración cromosómica. Han hablado también el proceso de la meiosis, ¿no? Entonces, en qué momento se ve afectado. Otro, se me ocurre que, por ejemplo, el progenitor haya cambiado de progenitor, no sea el mismo papá, sea de otra persona. Entonces son diferentes factores que pueden influir en este caso. Ok, otra cosa que decía, ¿qué nos decía su caso clínico? ¿Qué otra? Ya hemos visto que los antecedentes que son importantes. Una es la edad, la otra los abortos recurrentes. Ahora, ¿qué venía? Cuando me hicieron la ecografía, ¿qué veía? Todos los signos que presentaba. A ver, levanten la mano. Todos los signos que presentaba en este caso el feto, ¿no? Ya, ¿qué signos levanté? Por ejemplo, el hipoplasia del hueso nasal, la arteria subclavia derecha aberrante. Otro fue Ya, pero por ejemplo, ahí dice translucencia nucal. ¿La Ah, buscaron? sí. ¿Qué significa eso? en la cual el pliegue nucal posterior es no se encuentra en los valores normales, que es de ¿Cuál es el normal? 2.5 a 3 milímetros. Y ese pliegue nucal, ¿cuándo tiene que medirse? ¿Qué semana? ¿Cuándo se mide? ¿Cuándo no se bebe? En el Intraútero, ¿cuándo lo miden? ¿Cuando nace? ¿Cuando está en la barriguita de la mamá? ¿En qué semana se mide? ¿Cuándo tiene que medir? En el segundo trimestre. ¿Cuándo cambia? ¿Cambia de acuerdo a la semana? ¿No cambia de acuerdo a la semana? ¿Qué pasa con eso? ¿Por eso te digo? Porras. ¿Lo veis, colega? Inga, ¿dónde la 11ª, 14ª semana se puede? A ver, primero, ese pliegue nucal, ¿qué me va a indicar? Es un diagnóstico, o mejor dicho, es un indicador directo que va a ser un síndrome de Down. ¿Qué es? Es un signo indirecto porque te puede dar cualquier tipo de patología. Te estoy diciendo que algo está mal. ¿Ok? Entonces,
caso clínico. Hemos hablado también de las características que describían en la parte de lo que era la hipoplasia a nivel nasal, la parte de la arteria subclaviana. Entonces todo eso te llevaba a que era una alteración cromosómica, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que sus compañeras escogieron o por qué la mayoría escogió síndrome de Down? A ver, ¿por qué escogieron síndrome de Down? ¿Porque a todos les salió el síndrome de Down o alguien escogió algo diferente? Están en todo derecho de repente a haber dicho, no, a mí yo pensé que es otra cosa. ¿Todos les salió el síndrome de Down? ¿Por qué les salió el síndrome de Down? ¿Qué criterios tienen para que digan, ¿sabes qué? Sí, fue un síndrome de Down. Porque su compañera mencionó varias alteraciones genéticas. ¿Por qué se apuntaron más al síndrome de Down? Lo acaba de decir. Porque presentaba todos los signos, se podría decir. Ya presentaba todos los signos. ¿Y por qué? Presentaba todos los signos. Ya está bien, presentaba todos los signos. Igual que el otro también. Porque todos los síntomas que mencionas son marcadores de amenorreas, algo así que se llama. Es lo mismo que está diciendo su compañero. Ajá, son considerados marcadores ecográficos que... Ya tengo todas las características. ¿Qué otra cosa es importante cuando tienes una enfermedad? Tienes tu lista de enfermedades. Entonces, si tienes una lista de enfermedades, ¿cómo las empiezas a descartar? Bueno, eso me dio esto. Tienes que ver la frecuencia, ¿ok? La frecuencia de presentación es importante. Por eso el cuadro que vos y sus compañeros está muy bonito, como lo han trabajado. Es esto. Al igual que ustedes, ellas también pensaron en trisomía 21 y también en trisomía 18. Pero hoy hay algo clave y claro de tu compañera. En cuanto a la frecuencia, es más frecuente un paciente con un síndrome de Down, 1 cada 800 recién nacidos vivos. O sea, me nace 800 niños y uno va a tener. En cambio, de la población, para que te salga una trisomía de 18, un síndrome de Down es 1 en 5.000. Entonces, de todas las patologías de estas, es más, acá también han puesto las otras diferentes patologías. Si ustedes se dan cuenta, es más frecuente una trisomía 21. El 13 es mucho menos frecuente y además tiene una alta mortalidad. Generalmente los otros niños a veces lo hacen por horas o por días y al final fallecen. Porque sabes que, por ejemplo, el trabajo van a nacer y de repente en unas horas va a fallecer. Pero un síndrome de Down, ok, está muy bonito su presentación. Ok, entonces así tienen que desglosar su cuadro clínico. Para el otro caso clínico que tengan, tratan de buscar, por ejemplo, si me sale la presentación local o algún signo, ¿para qué sirve? Cuando se toma, porque se toma. Ok, tienen que tratar de desglosar para que así se les quede en la cabeza. Ok, muy bien, chicos. Voy a sentarse. Como saben, ya está colgado. No creo que ya se va a colgar, o ya lo colgamos, ya lo colgó la doctora en el caso clínico 2. El uterino va a ser básicamente en la parte obviamente del órgano que es el útero. ¿En qué parte del útero va a desarrollarse todas estas alteraciones o todos estos cambios? En la capa del endometrio. Porque acuérdense que el útero tiene 3 capas. Uno que es el perimetrio, endometrio y el endometrio, como hemos hablado en la teoría. En la parte endometrial, tiene 2 capas, una capa funcional y una capa basal, ya que sufre los cambios básicamente y la que se descama, por así decirlo, es la capa funcional. Hemos visto también que existen 2 estructuras importantes, una que es la glándula y la otra que es la arteria. ¿Ok? Entonces, cuando hemos hablado de este ciclo uterino, hemos hablado de 3 fases. ¿Recuerdan cuáles son las fases? Menstrual, proliferación y luteínica. Sí, empezamos con una fase menstrual. En la lámina que tenemos solamente vamos a tener 2 fases, una que es la proliferativa y otra que es la secretoria. ¿Okay? Acuérdense que en la fase menstrual, para recordar un poco, para que se quede la parte de la teoría, esta primera fase va a durar entre 1 o 4 días y esta primera fase, que es la fase menstrual, se caracteriza porque hay un exudado hemorrágico. Ese exudado hemorrágico, como ya habíamos hablado, es producto de esta alteración de la contracción o relajación de las arterias espirales. ¿Ok? Entonces, esta fase se caracteriza por este exudado hemorrágico que tenemos aquí. ¿Ok? Esta fase no la tenemos en las láminas,
Lo que sí tenemos son las dos siguientes fases. La fase proliferativa y la fase secretoria. Cuando hablamos de la fase proliferativa, que es la segunda fase, hemos dicho que involucra una hormona. ¿Se acuerdan qué hormona está involucrada en esta fase? Estrógeno. El estrógeno. Entonces, en esta fase proliferativa tiene una gran acción del estrógeno. Lo que va a pasar es que esta fase va a aumentar el espesor, va a duplicar la parte de la capa funcional y las glándulas van a empezar a crecer y a elongarse, tanto el número como la longitud. La característica de estas glándulas van a ser unas glándulas rectas, ¿ok? Otro punto que vamos a encontrar es que estas arterias, que son las arterias espirales, que son pequeños vasos, también van a empezar a elongarse. Entonces, cuando hablamos de la fase proliferativa, tienen que acordarse ahora que buscan en el microscopio que son glándulas rectas, ¿ok? Y por último, tenemos una fase, que es la fase secretoria. Como ven acá, son glándulas rectas. Rectas. Tenemos la última, que es la fase secretoria. Esta última fase secretoria es la fase donde predomina la progesterona. Y en esta fase, al igual que en el otro lado, las glándulas también se van a presentar, glándulas endometriales, pero la característica es que van a ser tortuosas. Como ven ustedes acá, van a terminar como el serrucho. Toda su superficie va a ser como el serrucho. Entonces son glándulas grandes de forma de serrucho, glándulas tortuosas. Y las arterias también van a ser mucho más grandes. Ustedes se dan cuenta, todas estas glándulas van a estar en forma de serrucho. Ven acá, hay un montón de glándulas y estas glándulas tienen característicos en forma de serrucho. Si ven ustedes esta fase, ¿cuál sería? Acá predomina el exudado hemorrágico. ¿En qué fase estaríamos? Menstrual. La fase menstrual, ¿ok? Si cambiamos la fase, este es el miometrio. Acuérdense que acá está la parte muscular y acá estamos básicamente en el endometrio. En este endometrio vamos a encontrar glándulas y estas glándulas van a ser rectas. Y van a haber unas que se van a empezar a formar en forma tortuosa, pero lo que va a predominar son las glándulas rectas, ¿ok? Y por último, vamos a tener esta fase donde todas las glándulas van a estar tortuosas. Entonces estas glándulas van a tener serrucho y por ende esta es la fase secretoria, ¿ok? Son dos láminas que vamos a ver hoy día, van a verlo en 4 y en 10. Básicamente la van a dibujar en 10 y van a ubicar las glándulas, van a ubicar el miometrio y el endometrio. ¿Ok? Vamos a ver las láminas. Pasen para que las recojan y las vean conmigo.